Un año en que Morena decide convertirse en partido político. ¿Cómo van trabajando los jóvenes y bueno, cómo nos ha ido en este año? Entonces, bueno, cedo el micrófono a Jesús. Bueno, gracias. Me da gusto estar aquí con ustedes. Bueno, no pude llegar a tiempo por cuestión de tráfico y tenía otras tareas. Pero bueno, pues estoy contento de venir a hablar, platicar y conversar con ustedes sobre el tema de Morena, Partido Movimiento, sobre todo porque Morena surge más como un movimiento, diría yo, un movimiento de movimientos, y que se ha ido institucionalizando hacia la figura del partido sin abandonar la idea de ser un movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Yo creo que habría que empezar por las definiciones, ¿no? Un partido político es por esencia una estructura jerárquica con un programa, con una digamos, organización estable y que pues con cargos jerárquicos, en tanto que un movimiento social pues es una instancia, más bien es un espacio que se genera a partir de una causa, de una acción colectiva y que pues tiene una estructura, una dirigencia, una forma de organización mucho más flexible, más determinada por la dinámica misma del trabajo y no es una estructura. Entonces, en Morena este debate se dio el año pasado, incluso, bueno, pues como todo el mundo sabe, pues ganó el debate la oposición de convertirse en partido, pero sin perder la esencia de ser movimiento, ¿no? Esta paradoja y esta contradicción pues es de lo que vamos a hablar hoy en esta plática. Y bueno, pues para empezar, digamos, habrá que partir sobre la idea de que la reflexión que hicieron la mayoría de los militantes, simpatizantes y miembros de Morena que participaron en este debate desde el año pasado, pues digamos, de la que partieron fue la idea de no permitir que el espacio político electoral democrático perdiera, digamos, una representación opositora de izquierda que representa Morena y que a través, como se propone hacer una transformación por la vía pacífica y democrática, pues entrar en el espacio institucional de poder ser partido con derecho a participar en elecciones, postular candidatos y, digamos, integrarse a las instituciones políticas actuales y, claro, con un programa que se propone cambiar esas mismas instituciones, que se propone transformar el régimen político y que va más allá, que se propone incluso hacer una transformación de la sociedad. Entonces, esta contradicción de, por un lado, ser un partido y al mismo tiempo un movimiento, ser una fuerza opositora que lucha por la transformación del régimen político y del modelo económico, como entra a una arena política hoy que todos sabemos pues está controlada, está manipulada por los poderes fácticos, por la corrupción, por los, diría Alain Badiou, pues la clase política hoy en día en el mundo es esclava de los mercados y de los grandes capitales. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros apostemos como partido, como organización, a entrar en este ámbito de lucha electoral y democrática, siendo que hoy está, digamos, optada por estos poderes fácticos? Unos son las grandes corporaciones, otros son los, digamos, grupos no regulares, no legales, que operan en nuestro país, y por el otro, pues también las grandes empresas transnacionales que cada vez tienen mayor incidencia política, ¿no? Eso, aquí hago un paréntesis, que había que hacer una reflexión en el marco de las reformas estructurales que se están haciendo, cómo lo que está sucediendo es se está desfigurando la Constitución mexicana, se está destruyendo los derechos y las conquistas históricas del pueblo mexicano, pues que a principios del siglo XX costaron 1 millón de vidas. No fueron el capricho de los legisladores que votaron, como hoy sí es el capricho de los legisladores subordinados a estos intereses económicos,
están destruyendo y desconfigurando nuestra propia Constitución, con lo cual están traicionando la historia del país y están traicionando los principios básicos que hacen a la nación mexicana. Entonces, esto pues es muy grave, y porque en el caso de la reforma energética, pues si se llevase a cabo esta reforma, pues vamos a tener la intromisión en México no solo de estas grandes empresas petroleras que tendrán jugosas ganancias y se llevarán parte de la riqueza nacional, sino se convertirán en actores políticos, con lo cual pues ya sabemos cómo ha actuado Exxon, Chevron, Shell, en fin, British Petroleum, etcétera, etcétera. Estas grandes empresas transnacionales hoy en manos de los bancos y de los corporativos financieros, y que han sido capaces incluso de llevar a cabo o de organizar golpes de Estado, derrocamientos de gobiernos, con tal de quedarse con los recursos energéticos de los pueblos. De hecho, hay que recordar aquí, ya para extender el paréntesis, cómo las petroleras, cuando fue la expropiación petrolera, pidieron a sus gobiernos invadir a México. Incluso, si no era posible la invasión de México como pedían, incluso propusieron y financiaron insurrecciones armadas dentro del país para derrocar al gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces, ellos han intentado siempre por vías ilegales e ilegítimas este tipo de... Y si se hace esta reforma constitucional, pues ahora lo van a hacer de manera abierta, y bueno, pues eso va a cambiar también la configuración del sistema político y de la vida política nacional, ¿no? Entonces, cierro este paréntesis para señalar que se ha apostado a esta participación dentro del régimen político actual, en las reglas que se ha dado o que están vigentes, dado que se confía que la fuerza social, la fuerza ciudadana organizada, movilizada, puede cambiar la correlación de fuerzas y llevar al país hacia otro rumbo, y permitir que este nuevo rumbo se construya, se edifique sobre un movimiento pacífico, democrático, y de alguna manera pues está rompiendo los paradigmas de la historia de México, por un lado, pero también se está aprendiendo a la luz de las transformaciones y los cambios en América Latina, por ejemplo, pues que ha sido la organización, la movilización de grandes contingentes sociales los que han llevado como consecuencia de su lucha, una lucha prolongada contra el modelo neoliberal, a la constitución de gobiernos distintos, con una política que, en lugar de poner el énfasis en las ganancias del mercado, pues ha puesto el énfasis en el desarrollo social y en los derechos de los pueblos. Esto finalmente pues no deja de ser una contradicción que Morena tiene que abordar permanentemente y que tiene que resolver sobre la vía de sus prácticas. Por ejemplo, si estamos hablando de que un partido pues es una estructura más rígida, para combinarse, para seguir siendo movimiento, pues tiene que, por un lado, ser un partido de nuevo tipo. Morena no puede ser un partido como los que ya existen en México, con su comité central, bueno, su dirección central, su estructura ya dada, y ahí se acabó, porque así lo marcan los estatutos, porque así está establecido el proyecto del partido. No, tiene que ser un partido que dé cabida también a nuevas formas de participación y nuevas formas de debate y de decisión, que tienen que ver más con figuras de movimiento. Es decir, tienen que dar cabida a las formas de lucha del pueblo mexicano y a sus formas de organización. Esto, digamos, viéndolo Luis Villoro para resolver esta contradicción, visto de otra manera, la contradicción entre partido-movimiento, también tiene que ver con la contradicción entre democracia representativa y democracia participativa, entre, digamos, esta visión de los derechos democráticos solo como representación y reducidos al ejercicio electoral, es decir, a la votación en urnas, y que ahí se reduce la democracia. El movimiento o un partido democrático pues tiene que dar espacio a otras formas de participación. Yo decía, Luis Villoro llama esto la construcción de una cultura democrática y republicana distinta, un republicanismo que incorpora las virtudes de la representación política de un país complejo, digamos un país como México, que es un país de países. Pues en México hay muchos Méxicos,
y que tienen que tener cabida para hacer un proyecto de nación incluyente como el que propone Morena, y por el otro tiene que darle cabida a su interior de reflejar esa pluralidad y estas formas comunitarias o sociales de democracia. Y si no, digamos, se aborda esta contradicción, este problema, pues es muy seguro o muy probable que el partido se burocratice, se vaya anquilosando y se vaya asimilando al sistema político actual. Si pierde contacto con los ciudadanos, si pierde contacto y compromiso con los movimientos sociales, pues se va convirtiendo más en una esfera como eso, la clase política, totalmente alejada y ajena a los intereses de los ciudadanos. Entonces, por eso es importante mantener la figura del movimiento y partido al mismo tiempo. Esto, a la luz de, por ejemplo, lo que dice Alain Badiou, de que el siglo XXI es el siglo de los movimientos, porque hemos vivido a lo largo del siglo XX, pues prácticamente la forma política que ha dominado es el partido político, y esa forma política pues ha tenido, pues digamos, como frutos pues diversos regímenes que son muy cuestionables, ¿no? Regímenes autoritarios o totalitarios, diría Hannah Arendt, de signo de izquierda y de signo de derecha, es decir, de un partido que se pone por encima de la sociedad como vanguardia o como soberano, y le impone a la sociedad los cambios que considera con base en sus intereses de grupo o de casta o los intereses representados en el partido, ¿no? Entonces, este totalitarismo del cual heredamos dos guerras mundiales y muchísimas dictaduras en todo el planeta, tenemos que reflexionar de que esto también ha tenido que ver con esta idea de que de las vanguardias políticas convertidas en partido por encima de la sociedad. Entonces, Morena, para ser un partido auténticamente popular y democrático, tiene que ponerse a prueba permanentemente con los ciudadanos, no con las instituciones. En ese sentido, es importante lo que está pasando en nuestro país, el surgimiento de importantes movimientos sociales, algunos locales, otros regionales o nacionales, como el caso magisterial, que están impugnando, están cuestionando el actual modelo económico, que está llevando al desmantelamiento de todo el país, al desmantelamiento de las instituciones y sobre todo al desmantelamiento de las conquistas históricas del pueblo mexicano. Y bueno, creo que en ese sentido pues es importante esta reflexión. Por otro lado, está el hecho de que la democracia realmente existente pues es una democracia que no es democrática, ¿no? Es decir, formalmente la República de México es una república democrática, pero pues aquí no se respeta el voto, hay un dominio de los medios de comunicación que impide el libre ejercicio de la libertad de expresión, como el derecho a la información, y al mismo tiempo pues le niega digamos, los insumos básicos para que cualquier ciudadano pueda participar y opinar sobre los asuntos nacionales, cuando pues hay una sola versión de los hechos que predomina en los medios masivos de comunicación. Entonces, en cada acto, tanto los poderes fácticos como las instituciones van negando el carácter democrático de este país. Y creo que el gran déficit histórico de México ha sido la democracia. La Revolución Mexicana, que inició como una impugnación democrática, sufragio efectivo o no reelección, tuvo, después de la guerra cruenta y el millón de mexicanos que murieron, porque esto hay que recordarlo, aparecen cosas de los libros de historia añejos que ya se van llenando de polvo en los estantes y en los libreros, pero yo creo que hay que recordar que el artículo 3 de la Constitución, el derecho a la educación pública, gratuita y laica, como el artículo 27 constitucional, que otorgó por un lado digamos, el dominio del territorio y del subsuelo, sobre todo de los hidrocarburos, a los mexicanos y de las riquezas del subsuelo, y por el otro reconoció la propiedad social, la posibilidad de que la tierra pueda ser administrada, trabajada y, digamos, colectivo, que eso es algo histórico,
muy pocos países del mundo tienen este reconocimiento de este derecho colectivo, han configurado parte de los principios básicos de México, y eso junto con el artículo 123, los derechos laborales. Entonces, tenemos que recordar que esos artículos, que son la columna vertebral no solo de la Constitución, son la columna vertebral de la República Mexicana, del Estado mexicano, y pues hoy quieren ser trastocados, hoy están siendo transgredidos, y recordemos que ningún país democrático o civilizado permite que se toque su Constitución en sus principios esenciales. Estados Unidos nunca ha hecho una reforma constitucional para cambiar la primera enmienda, ni la quinta enmienda, ni la séptima enmienda. O sea, los derechos fundamentales, incluso el derecho de rebelión que en Estados Unidos se conoce y que se reconoce a través de que se permite a los ciudadanos estar armados, esos nunca se van a tocar, porque eso trastoca el pacto social que fue producto de una lucha, en este caso de los Estados Unidos, de la lucha de independencia de Inglaterra, ¿no? Entonces, también nuestro país, en ese sentido, la Constitución es una síntesis de las luchas del pueblo mexicano, y justo de esas luchas del pueblo mexicano, de donde toma su herencia Morena. Por eso es tan relevante este tema en relación a Morena. Morena no nace solo del deseo de sus militantes de convertirse en una organización, en un movimiento partido, en un partido movimiento, sino que recoge la experiencia, la herencia de los movimientos sociales, de los movimientos populares que han configurado al país. Entonces, somos herederos de la independencia, somos herederos de la guerra contra la intervención, somos herederos de la reforma, de la revolución mexicana, pero también somos herederos de la lucha sindical, somos herederos de la lucha feminista, de las mujeres, por el derecho al voto, por el derecho a decidir sobre su cuerpo, por el derecho a decidir el tipo de familia que quieren tener. También somos herederos de la lucha de los estudiantes en defensa de la autonomía universitaria y en defensa de los derechos educativos. Somos herederos de la lucha magisterial, que en este país han construido instituciones tan importantes como la Escuela Normal de Maestros, que hoy está amenazada, que han logrado conquistas sindicales y laborales que hoy quieren ser destruidas sobre la base de esta, entre comillas, reforma educativa, que es una reforma laboral contra los maestros. Entonces, somos herederos de estas luchas, del 68, por supuesto, que fue una gran transformación cultural, pero también una gran gesta democrática, y en donde por primera vez no se decían esos términos, se hizo una gran causa social, la defensa de los derechos humanos, ¿no? O sea, la lucha contra la represión y por las libertades democráticas. Ahora se les llama derechos humanos, entonces se les llamaba libertades democráticas. Entonces, somos herederos de eso, y bueno, claro, también somos herederos de la lucha democrática del pueblo de México, que ha hecho grandes transformaciones. Por un lado, ha logrado, frente a un régimen autoritario como el del PRI, construir una mayoría nacional y ganar por una vía democrática y del voto en 3 ocasiones al régimen oligárquico. Claro que este mismo régimen ha negado el derecho a decidir el gobierno y a los gobernantes que el pueblo de México tiene, y bueno, pues ha hecho sendos fraudes electorales en 1988, en el 2006 y en el 2012. Entonces, ese gran déficit democrático de este país, pues es el que nos debe llevar a reflexionar en cómo construir la democracia, si nuestro partido, o Morena, siendo un partido movimiento democrático, cómo construir esta democracia. Y esto nos lleva a pensar que, pues, si estamos luchando por la democracia en México, Morena tiene que ser un partido democrático. No puede ser oscuridad farol de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Tiene que ser un partido que respete las opiniones y las decisiones de su base, y que, como está establecido en sus estatutos, la base organizada es la que define la política, y digamos los dirigentes, los responsables a nivel municipal, estatal y nacional, pues son quienes deben ejecutar esa política. Pues aquí se pretende construir un partido, o se está construyendo un partido con la pirámide invertida, ¿no? Los dirigentes no son la punta del partido, son la base del partido, y lo que es los militantes, los cuerpos organizados de Morena,
pues son los verdaderos dirigentes. Y tenemos que hacer realidad este principio que establece Morena y que es muy difícil, porque hay que combatir la cultura política priista que está, alguien por aquí, incluso en una mesa aquí mismo, dijo que todos llevamos un priista escondido dentro de nuestro corazón, y que nos lleva a que pues por un lado desconfiar de los demás, por el otro aprovecharse de las circunstancias para anteponer los intereses de grupo o los intereses personales y entre otras cosas utilizar las necesidades de la gente, la gestión de los problemas de la gente para beneficiarse políticamente uno o la organización, ¿no? Estos grandes males del país, como la corrupción, como el clientelismo, como el corporativismo, pues son esencia del priismo. Lo que pasa es que, digamos, la capacidad destructiva del régimen político, que no ha muerto, a pesar de la derrota del PRI en un inicio en el 2000, pues solo fue una posposición fue una pequeña breve pausa para que regresara al poder. Es que nunca se desmanteló el régimen político actual, nunca se desmanteló el corporativismo. Vemos hoy cómo, porque no convienen los intereses de la oligarquía, detienen encarcelan al Baster Gordillo, pero pues el Baster Gordillo llegó de la mano del presidente Salinas, y ellos mismos la quitan, y ahora introducen o permiten que haya otro cacique ahí a su servicio, que no está defendiendo los derechos de los maestros, ni está representando a los maestros, sino está representando los intereses del sistema político para controlar a los maestros, ¿no? Entonces, este es un régimen perverso que todo lo pervierte y todo lo corrompe. Si no, pregúntenle a los diputados y senadores que han votado por la reforma energética, por la reforma fiscal, y que quieren votar por la reforma energética, ¿y a cuánto va a ser? Porque este régimen político, decirlo con todas las letras, se sostiene sobre la corrupción y sobre la manipulación de los medios de comunicación. Entonces, tenemos que combatir estos males, estos vicios al interior de nuestra organización, y esto solo se puede hacer si se le da poder a la base, si realmente hay una base participativa que desde las colonias, desde los pueblos, desde las rancherías, está trabajando, está construyendo eso que Víctor Manuel Toledo ha denominado el poder social. Morena no tiene futuro, aun cuando cubra todos los requisitos legales como partido político y le den su espacio en la vida política nacional. No tendrá futuro si no logra construir este poder social, este contrapoder ciudadano. ¿Por qué? Porque el régimen político tiene muchas armas y tiene mucho dinero, y sin ese poder social el partido no va a tener la fuerza suficiente para llevar a cabo los cambios. Entonces, es por eso que una de las tareas fundamentales es consolidar la organización, pero al mismo tiempo de consolidar la organización es crear una organización de base social y estimular la participación de la gente en la vida comunitaria, en la vida municipal y evidentemente en la vida nacional, ¿no? Entonces, sin esos principios, sin esos requisitos, pues Morena tenderá a no solo a debilitar sus objetivos, digamos, estratégicos, sus principios, sino que pues no logrará su cometido. Quien crea que solo a través de las urnas se va a hacer el cambio, exclusivamente con el voto, pues ya se ha demostrado que mayoría hemos tenido por la vía del voto, pero no hemos tenido la fuerza organizada para hacerlo valer, ni para, digamos, poner contra la pared a la oligarquía y que pues suelte el poder, ¿no? Entonces, este es un hecho real que tenemos que analizar. Bueno, en términos generales, yo diría, este es el marco del partido Movimiento, y que pues tendríamos que, por un lado, pues, ser auténticamente, recuperar las virtudes del movimiento, de un movimiento social que en la actualidad pues nos lleva a repensar todas las estructuras políticas, todas las formas de organización y todas las prácticas culturales que hacen a la política, porque hay que recuperar la política. Hoy perdemos la idea de qué es la política. Es política los que solo participan en un partido y
se involucran y quieren ser candidatos y como nos quieren inducir a pensar desde el poder, o la política es el hecho esencial de que es la manera en cómo los ciudadanos y el pueblo participan de las decisiones que les afectan y que pueden, digamos, influir en tanto quién gobierna, quién nos representa y el tipo de leyes que se hacen. Y si esto es así, pues tenemos que pensar que la política no se agota en las elecciones, no se agota en la participación en las manifestaciones, tampoco se agota con entrar a la militancia a un partido, sino que es sobre todo una tarea cívica que es de construcción de este poder social y de esta forma en que los millones de ciudadanos pueden ejercer sus derechos democráticos. Y esto implica, por un lado, pues pensar en otra política, porque la que tenemos está muy corrompida. La que hoy padecemos y vivimos, pues no nos sirve para el propósito del cambio social, del cambio de régimen político, del cambio de modelo económico. Entonces, esto es importante porque las inercias en las cuales luego las organizaciones y los partidos entran, pues les llevan a perpetuar la misma lógica, la misma cultura política del régimen y terminan siendo devorados por esta lógica. Y entonces ya ven ahí a los senadores que tienen que votar leyes que van a afectar a sus ciudadanos porque ya les prometieron los poderes fácticos que los van a apoyar para ser candidatos. Ya las televisoras y los empresarios pues ya condicionaron su apoyo para ser futuros candidatos a gobernadores o a otro puesto de representación popular si no votan las leyes que ellos desean, que ellos quieren, que ellos necesitan y que a ellos les convienen. Entonces ahí vamos a los desfiguros del señor Ríos Peter, que quiere ser gobernador de Guerrero, de apoyar supuestamente de izquierda, un partido de izquierda, que está haciendo desfiguros para frenar de mantener de ser viable su candidatura, para que Televisa lo apoye, para que Coca-Cola, Slim y los grandes corporativos mineros, etcétera, tengan a bien apoyar su candidatura, porque si contradijera sus mandatos o sus intereses, pues tendría que apelar al pueblo, ¿va? Y como yo decía hace rato, hoy hay que pensar que la clase política no son entes libres, son empleados, son esclavos de los mercados, son esclavos de la bolsa de valores. Y entonces tenemos que liberarnos de ese yugo, liberar la política de ese yugo de hoy dominada por los intereses económicos y poner por encima los intereses de la gente y los derechos del pueblo. Y en ese sentido, esa es la esencia para que Morena continúe siendo movimiento. Y ese seguir siendo movimiento tiene que alimentarse, tiene que consolidarse como un movimiento de movimientos, es decir, tiene que acoger en su seno y apoyar las causas de la gente, las causas pequeñas y las causas medianas y las causas grandes. Tiene que tener la sensibilidad para que asumir solidariamente pues aquellas demandas y exigencias que la gente siente como propias, porque esa es la única manera en que Morena va a demostrar autoridad moral y, digamos, ganarse la simpatía y el apoyo de la gente. De otra manera es solo discurso, pues tiene que ser en los hechos, y de esa manera también, digamos, reafirma su carácter de movimiento y de movimiento de movimientos. Al mismo tiempo tiene que aprender de los movimientos, sus formas, sus discursos y sobre todo su vitalidad. Un partido que se aleja de los movimientos, yo decía, no solo se burocratiza, se osifica, se vuelve viejo en sus prácticas, aunque esté lleno de jóvenes, pues tiene que permanentemente estar en diálogo, en aprendizaje de los movimientos, porque los movimientos pues son los antecedentes de los cambios. Los movimientos se alimentan de nuevas ideas, de nuevos valores que la sociedad va generando y que se expresan de manera espontánea a veces, de manera organizada a otras, pero que van, digamos, teniendo estas iluminaciones, por decirlo así, estos flashazos, estas luces que se encienden en el camino oscuro, y que son esas expresiones en las cuales la gente
sale a decir su palabra, sale de manera a veces sin experiencia a defender sus derechos. Y es en estos movimientos donde se están forjando, donde se está construyendo la nación, donde se están creando los cambios, y por eso el partido tiene que estar atendiendo permanentemente el surgimiento de estos movimientos. Pero no solo, ahora con las nuevas tecnologías y las redes sociales, pues están generando otro tipo de prácticas, otro tipo de usos, otro tipo de prácticas políticas y de experiencias políticas que el partido no solo tiene que atender, sino que van a modificar la forma de funcionamiento del partido. Si hoy las nuevas tecnologías y las redes sociales y, digamos, la influencia del Internet en la vida política, en la vida social, cultural y en la propia convivencia de la sociedad, pues va a modificar también las conductas políticas. Y entonces, digamos que sí, partiendo de que Alain Badiou dice, como muchos sociólogos hoy en día, de que son los movimientos sociales los que van a hacer el cambio en el mundo, por un lado, por el otro, que las redes sociales y las redes que se están construyendo a partir del Internet son las nuevas formas, por un lado la nueva ágora, el nuevo espacio público, pero por el otro las nuevas formas de organización, pues tenemos que modificar nuestras formas de actuación, tenemos que adaptarnos a estas nuevas formas más horizontales, más dialogales, menos verticales, menos impositivas, que se están dando en la vida social y política, y el partido tiene que atender a ser más una red que una estructura vertical. Tiene que tender a ser más a un espacio horizontal que a una estructura jerárquica. Entonces, esta contradicción de que nuestro partido tiene una estructura jerarquizada, organizada y estructurada, que eso es importante para enfrentar batallas y para enfrentar el poder oligárquico, pero por el otro lado tiene que tener la flexibilidad de las redes para poder integrar y aceptar y darle espacio a los ciudadanos. También hay otras formas incluso de construcción política que están produciendo las redes, es decir, cómo se construye el pensamiento político, cómo se hace la crítica de la sociedad, del modelo económico, del régimen político a través de las redes. No es solo que la gente emite sus opiniones y recibe las opiniones de otros. También hay unas nuevas formas de construir conocimiento en tiempo real. Hay nuevas herramientas en las cuales ya el debate y la discusión, incluso la construcción de pensamiento, se hace en tiempo real, de manera simultánea, sin tener contacto físico. Entonces también tenemos que recurrir y tenemos que aprender de esas formas en las cuales se están desarrollando ya en el mundo, bueno, en México mismo, estas nuevas formas de relacionarnos como ciudadanos y como activistas, y tenemos que recurrir a ellas, tenemos que conocerlas, tenemos que profundizar en ellas, y todas estas van a tener un impacto en nuestra vida como organización y tienen que transformar a la organización. Entonces, tenemos que, por un lado, pues, cumplir los requisitos básicos de la democracia formal. Y cuando digo democracia formal me refiero a la democracia real, y esta es que los dirigentes tienen que rendir cuentas, que tienen que ser transparentes las acciones, las decisiones y las finanzas de la organización, y tienen que estar permanentemente, aún, yo sé que a esto a muchos no les gusta, justo en permanente discusión y debate las ideas, las propuestas y las iniciativas de la organización, porque si no se vuelven órdenes y se vuelven instrucciones, y entonces ya la gente no ejecuta algo de lo cual está convencido, sino ejecuta instrucciones y órdenes, y esto va minando las capacidades de transformación del partido o del partido movimiento, porque aquí habría que agregar un elemento más. No se trata de un partido movimiento cualquiera, es un partido movimiento de izquierda, y desde mi punto de vista, que comparto con, bueno, o más bien yo comparto el punto de vista de otros, que establecen que ser de izquierda hoy en día, pues no es solamente postular que soy de izquierda, ¿no? Que levanto mi mano izquierda y tengo una hoz y un martillo, una bandera roja o del color que le quieran poner, o verde, para los ecosocialistas, no es porque me autodenomine de izquierda que ya soy de izquierda. Es la práctica política, es la forma de trabajo y los objetivos que nos fijamos los que nos hacen de izquierda. Y que estos tienen que ver con la emancipación, la transformación, el cambio radical. Y el cambio radical
es otro elemento que hay que introducir, porque hoy en boga hoy en día está la discusión sobre las formas contundentes de cambio o de enfrentar las políticas neoliberales, o formas más eficaces de hacer posible frenar al menos la ofensiva contra los derechos del pueblo, y está el debate si cuáles son las formas eficaces, si la desobediencia civil, si las formas pacíficas son eficaces, o solo para algunos la confrontación directa, la acción violenta, o de plano la lucha armada, ¿no? Entonces es algo que también es importante, que tenemos que reflexionar, porque si nosotros nos proponemos hacer el cambio por la vía democrática, pues tenemos que reafirmar que esta vía democrática sí es una vía que tiene viabilidad y que es eficaz para el cambio, ¿no? Entonces esto es algo importante. Y a este respecto, bueno, pues yo decía que ser de izquierda es luchar contra, pues es trabajar por la emancipación de la gente, de la humanidad, por un lado, pero también contra toda forma de opresión. Un partido que tiene que cuestionar y también analizar y reflexionar sobre las formas de opresión que se dan en la sociedad. Y estas formas de opresión no solamente son políticas, también hay formas de opresión cultural, el racismo, el clasismo, que es una forma digamos, de reafirmar el dominio económico de una clase sobre otra, o el sexismo mismo, el machismo, que es otra forma de opresión. Tenemos que hacerlas visibles, tenemos que reflexionar sobre ello. ¿Para qué? Porque nosotros, si queremos transformar la sociedad, tenemos que ser una sociedad libre. Entonces tenemos que construir un partido que sea espejo de la sociedad que queremos, que sea un adelanto de la sociedad que queremos. Entonces, al interior de Morena, si quiere conservar su fuerza como movimiento y como un partido por la emancipación, por la transformación, tiene que llevar esa reflexión sobre estas formas de opresión cultural, sexual, étnica, social, a su interior, para irlas eliminando, para irlas anulando, para irlas cambiando. Y esto es algo difícil, porque muchas veces se subsume, es decir, se pospone estas reflexiones en aras del objetivo final, que es la transformación, el cambio de régimen político, ¿no? Llegar al poder, y una vez que se haga el poder vienen los cambios. Perdón, esa promesa la escuchamos a lo largo del siglo XX. Todas las revoluciones sociales, todos los regímenes socialistas se afianzaron sobre esta promesa de que la emancipación, de que la liberación vendría después de la toma del poder, y nunca ocurrió. Y quienes quisieron llevar a cabo esos cambios en la revolución, dentro de la revolución, fueron reprimidos, fueron asesinados, fueron juzgados. Entonces tenemos que el cambio, para ser real, esta idea de que el cambio es posible, tenemos que empezarlo ya. Entonces ese cambio radical, y cuando me refiero a radical, me refiero a ir a la raíz de los problemas, y entonces analizar cuál es el cambio profundo de los problemas que estamos padeciendo, y por dónde, y a través de qué acciones, a través de qué reflexiones y qué programa podemos llevarlos a cabo. Pero no posponer esa reflexión, esa decisión, porque nos lleva por un lado, a mantener esos vicios en nuestra organización, nos lleva a mantener estas opresiones internas que ya vive la sociedad mexicana, a reproducirlas en el partido, en el movimiento, y por el otro lado, pues alimentan todos los vicios que conllevan a la clase política, a su entronización como un ente ajeno al pueblo, ¿no? a los ciudadanos. Entonces, pues tenemos que hacer esa reflexión y tenemos que luchar porque Morena sea un partido incluyente de todas las visiones del país, que coincidan en la lucha por la emancipación, porque aquí no vamos a aceptar fascistas que quieren eliminar, que quieren hacer eugenesia de una parte de la sociedad, que legitiman el racismo o que están de acuerdo con la opresión a la mujer. Perdón, seremos muy plurales, pero hasta ciertos límites, los límites de los derechos de otros. No vamos a admitir aquí a nadie que legitime o proclame la opresión de otro, así sean los ricos, Nosotros no queremos oprimir a los ricos, queremos acabar con la opresión que ellos ejercen sobre la sociedad y liberarlos a ellos también. Así como se libera el macho, el hombre opresor, machista, cuando se libera a la mujer, también en ese sentido queremos liberar a la sociedad, porque también hay que, este materialismo que parte de una idea falsa
que lleva 200 años, que se ha querido introducir al mundo, de que la naturaleza del hombre es el afán de lucro, el afán de ganancia, que el hombre nació para generar ganancia, que es lo que nos quieren convencer, es lo que ha creado estos monstruos económicos que han llevado a que el 1% de la población mundial pues tiene todos los privilegios, todas las riquezas, todas las decisiones, y el 99% de la humanidad está excluida, ¿no? Como ocurre en nuestro país. Entonces, este tipo de opresiones y de injusticias tienen su origen también en estas ideas, y tenemos que combatir estas ideas. Por eso nuestra organización establece como primer punto la revolución de las conciencias. Tenemos que revolucionar las conciencias, tenemos que cambiar nuestros valores, pero sobre todo, y ahí creo que voy a disentir de muchos compañeros, tenemos que traer la rebeldía como hecho vital, social y cultural principal de nuestra vida cotidiana como organización. Necesitamos recuperar la rebeldía, necesitamos sacudirnos el polvo de ideas y de acciones y de prácticas que nos llevan a reproducir el régimen de opresión. Pues tenemos que ser rebeldes, y esta rebeldía no implica, digamos, ser rebeldes, necesitamos ser rebeldes con causa, para parafrasear a ser rebeldes sin casa, como ya Tintán. No, tenemos que ser rebeldes con causa, con un objetivo, con un propósito de cambiar esta sociedad, pero siendo rebeldes. ¿Por qué? Porque la rebeldía es el motor de los cambios. No podemos esperar que este partido logre un cambio radical de esta sociedad si no nos rebelamos contra la opresión, si no nos rebelamos contra nuestra propia, contra las injusticias, contra lo que estamos viviendo, que vemos que no es justo, y que pues en aras de la práctica política o del realismo político aceptemos todo, hasta el aumento de impuestos en aras de que nos den dinero en la capital, al fondo de capitalidad, no podemos hacer transacciones con los derechos de la gente, y eso tenemos que hacerlo muy, muy explícito, porque esa es la manera en cómo vamos a aprender nosotros como militantes, como organización, pero al mismo tiempo aprender con el pueblo y para el pueblo, es que nuestra discusión, nuestros debates sean abiertos, que el debate de ideas es la manera. Ellos tienen el control de los medios, pero nosotros tenemos la información y el debate de ideas como herramientas de la transformación. Entonces, cuando nosotros debatimos públicamente, estamos educando. Por eso no podemos reducir o empobrecer el debate a punta de mentadas, porque nosotros estamos devaluando nuestros argumentos, estamos devaluando nuestra posición. Cuando nos dedicamos en las redes sociales solo a denostar o a trolear, como dicen popularmente, estamos devaluando nuestra posición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos corazón, y tenemos que llevarlo a las redes para inocular ese virus del cambio, ese virus rebelde en otros, que miren, que se vean interpelados o que se sientan identificados. Eso cuesta trabajo. Es más, conozco compañeros que piensan que eso es inútil, que eso no tiene caso, que ya está muy claro, y que pues más bien nos dediquemos a fregar a los que no coinciden con nosotros, a molestarlos o a descalificarlos. Yo creo que necesitamos construir un país democrático, y un país democrático solo se construye sobre el debate respetuoso y sobre el debate de ideas, no sobre las denostaciones y descalificaciones personales. Entonces, tenemos que recuperar y reconstruir nuestro país. Pues recuperemos y reconstruyamos nuestras capacidades humanas de comunicar, que esa es la esencia de la política, es comunicar ideas y llevarlas en común a la práctica. Entonces, esa es la esencia que tenemos que recuperar para que nuestro partido sea un partido vivo, un partido democrático, un partido popular, y un partido que sea un movimiento de movimientos. Entonces, yo pienso que esta es la esencia de Morena, y que en ese sentido pienso que es más un agente cultural el partido que un agente político. ¿Por qué? Porque se trata de que el partido haga una práctica social, digamos, también desarrolle un programa mínimo y máximo para ir cambiando el país, digamos, en la medida de lo posible, a veces con grandes saltos y a veces poco a poco,
pero al mismo tiempo tiene que comprometerse con la idea de que este proceso es un proceso de educación política, es un proceso de educación cívica, y en ese sentido yo lo veo más como un hecho cultural que como un hecho político pragmático. Entonces es muy importante que la educación política sea parte de nuestra vida cotidiana en la organización. Y bueno, la educación política sí es estudiar, es aprender de la historia para no repetir los errores del pasado, pero también es para saber de dónde venimos, pero al mismo tiempo también implica aprender nuevas ideas y asimilar nuevos horizontes producto del mismo desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces es una práctica cotidiana, permanente. Nosotros somos, como políticos o como ciudadanos conscientes que hacemos política, necesitamos ser también educadores y al mismo tiempo estudiantes. Es decir, no nos la podemos creer que porque tenemos más discurso y tenemos claro, estamos por encima de la gente. Tenemos que empatizar con los ciudadanos y ponernos en un plano de igualdad, ponernos en los zapatos del otro para entender por qué el otro acepta las tarjetas Soriana, por qué el otro acepta que le compren su dignidad por 3 pesos, por qué el otro acepta ser humillado y ser sometido a algo con lo cual no coincide. Hay que entender esas realidades, y la cultura política o la propia historia te lleva a la gente y a los grupos sociales a la servidumbre voluntaria, como diría Lavoisier, que ese es el hecho central de la opresión. Es que muchas veces la opresión, la servidumbre, el ser esclavo es algo voluntario. Entonces tenemos que romper, pero eso es un hecho cultural. Entonces tenemos que romper con esa servidumbre voluntaria que hoy hace posible que el PRI gobierne, que le hayan comprado el voto a 5 millones de mexicanos. Entonces esa servidumbre voluntaria tiene que ser modificada sobre la base, en primer lugar, de hacerla visible. ¿Cómo? Cuando hay un hombre digno, una mujer digna, libre, que ejerce sus derechos, que está trabajando por los demás, está rompiendo y está poniendo en entredicho esta lógica de sumisión, esta lógica de servidumbre voluntaria, pero también la lógica que tiene la contraparte de esta servidumbre voluntaria de la gandalle, de aprovecharse de los demás, de esa misma sumisión, pues como usted no se mueve, yo sí me muevo y yo voy a aprovechar esta realidad, pues para beneficio propio, ¿no? Ya sea para hacerme mi carrera política o para negociar ahí con los poderes fácticos regionales o locales y beneficiarme de ello, ¿no? Entonces, eso es seguir siendo parte del sistema, ser cómplice del sistema. Entonces, tenemos que romper con eso, y yo creo que es fundamental que Morena sea un partido donde los jóvenes no solo tengan un lugar, sino sean el principal componente, no numérico, sino el principal componente en la formación, en la discusión política, en la construcción del programa, en la elaboración de iniciativas, y que necesitamos una juventud crítica que no acepte acríticamente todo lo que se decide, porque entonces, ¿dónde está la vida interna que hace rico a una organización? Pues es el debate de ideas. Claro, siempre también poniendo en primer lugar, pues que las decisiones que se toman, las iniciativas que se toman, que se deciden en el partido, pues tienen una lógica, un propósito, y que también tenemos que aceptar que, digamos, la disciplina de la práctica no elimina la disidencia o la diversidad de opiniones o el mejoramiento incluso de las estrategias que se deciden con la propia experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos que Morena sea una escuela donde todos seamos maestros y todos seamos alumnos, porque como diría César Chávez, mexicano que es héroe nacional pero en Estados Unidos, que luchó por la vía pacífica, a través de la desobediencia civil, logró la sindicalización de los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos y de los chicanos, o de los hispanos como le llaman ahora. Él decía que ser parte del piquete de huelga, del momento de lucha,
es algo bello. Incluso decía que lucho luego existo, e iba más allá. Decía que si queremos aprender a luchar y hacer política, pues solo se aprende en la lucha, solo se aprende haciéndolo. Entonces ahí es donde vamos a romper nuestros miedos, ahí es donde vamos a poner a prueba nuestras ideas, ahí es donde vamos a poner, digamos, aquilatar nuestras críticas, y donde vamos a construir también nuevos conocimientos, nuevas prácticas, y al mismo tiempo nuevos horizontes, ¿no? que también tenemos que iluminar nuestras tareas, pues pensando, como diría Walter Benjamin, ¿no? Pensando en esos flashazos de la historia, en ese relámpago que ilumina un pedazo de la historia para poder entender nuestro presente. Entonces tenemos que, es un diálogo permanente entre lo que es el pasado y el presente, pero ese pasado no solamente está en los libros de historia, ese pasado lo llevamos en nuestra sangre, ese pasado lo llevamos en nuestras formas comunitarias de convivir, lo tenemos en nuestras fiestas populares, lo tenemos en la vida de nuestros barrios, lo tenemos en nuestra vida de nuestra ciudad, y tenemos que identificar ahí dónde está, digamos, esa identidad nacional, esa cultura que nos hace ser mexicanos, y al mismo tiempo con las formas que, digamos, anulan esa identidad cultural, pero también que pues las formas que niegan nuestro derecho a cambiar, porque las formas culturales también son dinámicas, ¿no? No son algo estático, y lo vemos a través de las fiestas populares. Las fiestas populares, casi todas las fiestas de pueblo, tienen un antecedente prehispánico, y se adaptaron a la colonia, y se adaptaron a la tendencia. Entonces, en lugar de que celebran a los santos, ¿verdad? Pero esos santos, pues no tienen un antecedente prehispánico, son deidades prehispánicas, que incluso físicamente en esas iglesias ahí hay piedras y hay ídolos escondidos en los altares, ¿no? Entonces la gente sigue manteniendo una continuidad cultural en el sincretismo, en ir construyendo nuevas identidades, pero sin perder su esencia, sin perder su identidad. Y eso es un poco, hay que identificar esos procesos, no solo en la parte cultural y festiva, etcétera, con el lengua, sino también en la vida política, en la vida social, y en nuestras prácticas colectivas, porque sin ellas, por ejemplo, una ciudad como la de México sería imposible, porque es una ciudad ingobernable, pero funciona. Es una sociedad que, a pesar, por eso es de izquierda, es una ciudad también que ha trabajado su liberación de ciertas formas, aunque persisten y perviven el corporativismo, el clientelismo. Hay ya espacios de la sociedad que están liberados y que están, digamos, en desarrollo, y que no solamente las partes más modernas o ilustradas de la sociedad, también hay sectores populares que están trabajando en ello, y que es importante que nosotros identifiquemos nuestras prácticas. Porque con esto cierro por este momento, para que puedan ustedes comentar y hacer alguna pregunta, también porque hoy fundamentalmente el modelo económico se expresa con políticas urbanas. Entonces tenemos que identificar esa destrucción del planeta, esa destrucción de nuestros derechos, esas nuevas formas de acumulación del capital que se dan a través de las obras de infraestructura, de la construcción de edificios, de la modificación del paisaje urbano, porque es ahí donde está más que, a partir no solo de la especulación financiera y bancaria, donde se está lavando el dinero de la especulación, es en las obras urbanas, es en el desarrollo de la infraestructura, es en esta creación de ínsulas artificiales, crearon nuevas necesidades que nada tienen que ver con las necesidades sociales, estas necesidades de consumo, de estatus, etcétera, de valores inmateriales, que luego pues prácticamente controlan nuestro patrón de conducta, ¿no? Y hasta nos someten a un estrés permanente, y a los jóvenes prácticamente hasta un asunto de sobrevivencia frente a los demás, de poder tener acceso a ciertos satisfactores inmateriales, ¿no? Un celular, tenis, un tipo de marca de vestir, etcétera, etcétera. Entonces todo esto va configurando un tipo de cultura que va constituyendo una opresión y una nueva esclavitud. Entonces tenemos que liberarnos de estas nuevas formas culturales que
también tienen que ver con el régimen político. Entonces no podemos posponer esta reflexión y esta lucha simultánea que tiene que ver con la construcción de mercados alternativos, de formas económicas alternativas, de formas culturales liberadas, de irle, digamos, por decirlo de otra forma, ganándole espacio al concreto, ganándole espacio a una ciudad construida para los automóviles, para hacerla una ciudad de peatones, una ciudad vivible, donde no tengamos que perder 2 o 3 horas para ir a nuestra escuela, a nuestro trabajo o para movernos de un lugar a otro, ¿no? Entonces tenemos que también reflexionar sobre esto, de la importancia que tiene los espacios públicos, apropiarnos de los espacios públicos y luchar porque haya servicios públicos decentes, porque haya el derecho a la red. El internet en esta ciudad debe ser ya un derecho humano, que sea tangible. Ya la tecnología hace posible esto, y que nosotros no podemos renunciar a este derecho porque todavía no se gana el gobierno nacional. Entonces tenemos que también empujar a que se vayan liberando espacios de la sociedad y sobre todo el espacio público para hacer posible que los avances democráticos se vayan teniendo también, digamos, vayan ganando, digamos, de manera tangible, pues vaya teniendo sus triunfos, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí. Se trata de construir también, inventar. La política también es invención, tenemos que inventar nuevas prácticas, tenemos que inventar nuevas ideas, tenemos que hacer uso de inventar nuevas formas de salir a la calle. Ya las manifestaciones, aunque sean masivas, ya no les hacen daño al régimen, como las hemos hecho. Ya las formas de lucha, de confrontación política frente a la fuerza pública legitiman al régimen en lugar de ponerlo en cuestión. Entonces tenemos que ir a construir nuevas formas de lucha que sean eficaces, que llamen la atención de la gente, que construyan una crítica y que hagan que las exigencias de nuestras demandas tengan eco y puedan, digamos, tener una solución, tener una solución, digamos, democrática, pero también una eficacia que tanto demandan los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues hacer la lucha pacífica, hacer la lucha por la vía democrática, pues implica sobre todo poner por encima y al frente la información y la cultura como hechos centrales que transforman nuestra práctica social, nuestra práctica política y nuestra práctica cotidiana. Muchas gracias. Oigan, pues empezamos con las preguntas. De los compañeros que están conectados ya tenemos muchísimas. No sé si aquí alguien quiere empezar. Pásale. Sí, hablaste mucho del camino para construir esto que en el proceso de construcción de Morena. Por la transición. Bueno, hablaste mucho del camino, decía, que se discutió, se debatió en el proceso de definición de qué era lo que queríamos ser, y se llegó a este punto de decir, bueno, lo que queremos ser es un partido movimiento, y hablaste del camino que hay que seguir. La pregunta en realidad creo que es sencilla, bueno, parece sencilla, creo que la resolución no lo es tanto, más bien es al respecto de tu opinión. ¿Cómo vamos en el recorrido de ese camino? ¿Estamos construyendo un partido movimiento? ¿Estamos construyendo una burocracia? ¿Cuáles son los obstáculos que nos estamos encontrando? Y, digamos, a partir de definir o de encontrar esos obstáculos puntuales, ¿cómo estamos haciendo para brincarlos? ¿Alguien más? ¿Te hago alguno? Sí, está bien. Son muchísimos. Muchísimo. Sí, bastante. Bueno, primero son preguntas de compañeros que están en Aguascalientes, en Puebla, en Tierra Blanca, Veracruz, en Chihuahua, en Azcapotzalco, en Nuevo León, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Entonces ahí van. Primera, ¿el partido debe ser el brazo político del movimiento? Segunda, tu opinión acerca de Alfredo Jalife. La tercera, ¿cómo evitar que dinosaurios entren a Morena, Chihuahua? Cuarta, Morena es producto de un líder y de sus clientelas políticas.
políticas, exmiembros de la cúpula del PRD, y que se valen del carisma de su líder para crear base social, pero sin ideología cierta. 5. La organización de Morena debe ser horizontal. ¿Qué se debe hacer con las instituciones, como por ejemplo el IFE, que ya no se confía en ella? ¿Qué procedimientos legaloides podría realizar el IFE para negar el registro a Morena, una vez realizadas todas las asambleas estatales? ¿Qué estrategia hay para impedir que se apruebe en los congresos estatales la reforma energética? ¿Qué podemos hacer para que el Distrito Federal se active y logre generar movimiento, contrarrestando los problemas internos y burocráticos que tienen muchos dirigentes? Me parece que un fallo grave en Morena es la concepción de Estado. Hace falta más discusión sobre eso. ¿Cómo lograr un cambio radical si estamos ingresando a la lógica de la política imperante? Morena es reformista, queda muy claro cuando se lee el documento de Rosa de Luxemburgo. ¿Reforma o revolución? Algunos han propuesto organizar paro nacional. ¿Es posible? La lucha por las reformas se lleva a cabo solo en el sentido indicado por el ímpetu de la última revolución. Por eso todo lo que han hecho los neoliberales son contrarreformas. ¿Morena es caudillista? ¿Sí o no? ¿Y por qué? El reto de Morena de cambiar la cultura, del objetivo de tomar el poder para ponerlo al servicio de la gente. ¿Cómo abrir el debate dentro de Morena en lugares en los que no nos lo permiten? ¿Hacer de lado las instituciones es viable? Y ya. Nada más. Creo que sigue. Bueno, Bueno, son unas cuantas preguntas para que nos amanezcamos. Está bueno. Bueno, vamos a platicar sobre esto. Bueno, aquí se habla de que la primera pregunta sobre el camino para construir Morena, que es el compañero, ¿cómo vamos en ese camino? Pues yo creo que, por un lado, hay que señalar que ha sido un triunfo el hecho de que Morena exista. Es un triunfo porque pese a todos los deseos de la oligarquía, pese a los deseos de los caciques locales llamados gobernadores, pese al crimen organizado, pese a los poderes fácticos, Morena va sin recursos y sin ningún apoyo, digamos, institucional. Eso quiere decir que lo que se ha avanzado ha sido producto del trabajo, de la organización y de la voluntad de ciudadanos libres. Eso, como quieran, eso es un avance. Sobre este tema de los obstáculos, pues tenemos obstáculos muy grandes. Yo señalaba uno mayor, que es la cultura política priista. Es decir, todo el priista que llevamos dentro, ese es un obstáculo fundamental. Ese es un problema que hay que abordar y que hay que visibilizar, porque a veces en aras de la lucha nacional o por la defensa de la nación, nos dejamos de lado nuestras prácticas, ¿no? El autoritarismo, la burocracia, el clientelismo. Todavía hay quien piensa, porque así viene de tradiciones políticas que así lo han practicado, de que aquí hay que comprar gente para ir a los mítines, ¿no? Intenta llevar acarreados, para decirlo en pocas palabras. Nosotros no aceptamos, no admitimos o no debemos admitir esas prácticas, tenemos que denunciarlas. Entonces, todo ciudadano que de manera voluntaria y libre participa en nuestras iniciativas, se integra al partido, es bienvenido. Cualquiera que es forzado o condicionado a su participación porque va a obtener un beneficio, pues les tenemos que decir que no muchas gracias, no queremos ese tipo de militantes ni de integrantes. Y hay que ser también uno de los obstáculos es la inercia. Es decir, tenemos poca experiencia, tenemos muchas tareas, el reto es enorme, el país es muy grande, y entonces a veces nos metemos en una lógica de organización hacia lo interno que nos impide ver a la sociedad, cuando si nos detuviéramos un momento, decir, a ver, tenemos que crecer, tenemos que ampliar nuestra capacidad organizativa, pues ¿de quién vamos a echar mano? Pues de los ciudadanos. Entonces hay que ver en qué están los ciudadanos, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus resistencias, cuáles son sus desconfianzas, y a partir de eso es como se va. Ahí
de manera natural se va a dar la incorporación de la gente y va a ser hasta más fácil organizar comités, va a ser hasta automático y casi natural la afiliación. ¿Por qué? Porque van a encontrar en Morena un instrumento para la defensa de sus derechos y un espacio donde ellos pueden opinar. Si en este país reniega a la gente la capacidad de ser un ciudadano, pues Morena tiene que garantizar que todos los ciudadanos que vengan a su seno, participen en sus instancias, sus asambleas, tengan la posibilidad, de manera respetuosa, ¿verdad?, respetando las reglas, de participar y de construir. Eso es muy importante. La construcción del partido es obra de todos y no se le puede negar a nadie el derecho a participar y sobre todo de construir. También otro obstáculo es la indiferencia de la gente. Entonces tenemos que construir estrategias que nos permitan acercarnos a la gente sin confrontarla, sin descalificarla, sin denostarla, que nos da mucho luego a la gente de izquierda, que nos creemos superiores porque ya despertamos, ya tenemos los ojos abiertos, y entonces vemos a los demás, entre comillas, dormidos, y entonces dicen, no, pues ustedes son los borregos, y entonces empezamos a insultar a la gente. Así la gente nunca se va a acercar. Tenemos que hacer la reflexión con ellos de esta servidumbre voluntaria de la que yo hablaba, de la cual nosotros también somos partícipes, o sea, a un grado distinto, pero también, digamos, tener la empatía del oprimido. También somos oprimidos, y mientras haya una sola persona o grupo social oprimido, seremos oprimidos. Entonces tenemos que hacer esta reflexión y avanzar. También un obstáculo es la desesperación, porque esto es un trabajo pues de toda la vida, es un proyecto de vida y es un trabajo que lleva pues su tiempo. No es nada más de que yo voy y que les echo un rollo a la gente, ya van a convencerse, ya se van a liberar, van a entender, porque todo está bien sencillo de entender. Entonces ya con eso ya logramos el propósito. Entonces, como no lo logramos a la primera, pues nos desesperamos. Ese también es un obstáculo. Hay que tener paciencia y se trata de picar piedra también en muchos casos, pero si somos consistentes y éticos en nuestro actuar, vamos a ir obteniendo, vamos a ir avanzando, a veces de manera mucho más rápida de lo que creemos. Es cosa de tener un poco de paciencia y los obstáculos se van a vencer y se van a acabar por sí mismos. Hay otro que es, si el partido es el brazo político del movimiento, pues podría ser el pie mejor en lugar del brazo. O sea, puede ser un sostén, pero no un sustituto. Puede ser que el partido está un paso adelante y entonces tiene que aguantar para que el resto del cuerpo avance, pero tiene que sostenerse firme en su propósito, y entonces más que un brazo, que es como la que va a ejecutar, ¿no?, que sostiene que el resto del cuerpo avance. Entonces yo creo que más tiene que cambiar de metáfora y más bien es la columna de la transformación, y que en ese sentido el movimiento es el resto del cuerpo, ¿no? O es más bien todo el cuerpo es el movimiento del cual forma parte el partido. Es apenas una extremidad, ¿no? Entonces tiene que sentirse parte del cuerpo social y del movimiento social. Ahí está dentro del partido. Miren, me preguntan sobre Alfredo Jalife, periodista, investigador y analista de temas internacionales, energéticos, de Medio Oriente y demás. Pues yo del compañero no diré nada. Sus propias palabras, su propio pensamiento, tiene una amplia tribuna, hablan por sí mismos. Yo solo diré que en ningún caso, en mi caso, acepto que nadie, llámese como se llame, descalifique a una parte del género humano por historia o por lo que sea. Yo creo que eso es algo que es importante, por lo cual no voy a aceptar que nadie pueda tener actitudes ni racistas, ni digamos de excluir a una parte que no piensa como uno, y no diré y simplemente pues tenemos que ser respetuosos de las culturas, respetuosos de los pueblos, respetuosos de las lenguas, y que eso también nos lleva a pensar que estamos luchando por un mundo donde quepan muchos mundos, como decían los zapatistas. Eso incluye a todos, hasta los judíos. Entonces, eso es lo único que puedo decir. Estamos en contra, como proyecto democrático, contra toda forma de Estado que prescriba, destruya o impida la libertad de un pueblo. Entonces no apoyaremos ninguna política fascista de ningún Estado.
ni del mexicano, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro, que signifique la destrucción de un pueblo, negarle el derecho a un pueblo a tener un Estado, un gobierno, una economía propia. Entonces, tampoco estamos a favor de eso, y estamos por la libertad de todos y por el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación. Y eso es lo que vamos siempre a defender, la autodeterminación de los pueblos, la autonomía de los pueblos, y en cualquier trinchera y en cualquier pueblo oprimido, Morena estará a su lado. Entonces, eso es lo único que puedo decir. Efectivamente, hay una pregunta sobre los dinosaurios, cómo impedir que los dinosaurios vengan a nosotros, ¿verdad? O se incorporen a Morena o se apoderen de Morena. Miren, un partido por sí mismo, bueno, aunque sea de izquierda, no tiene garantizado nada. Ni que vaya a lograr sus objetivos, ni de que sea democrático, ni de que sea de izquierda por sí, tampoco de que excluya por decreto el clientelismo, los dinosaurios, los burócratas, la corrupción, etc. Todas estas formas perversas de la política solo pueden ser combatidas con la participación democrática de la base. Si hay una organización democrática, pues no va a haber cacique que se eternice en ningún lugar. Si hay participación democrática de la gente, va a impedir que los dinosaurios se apoderen de nuestro partido, van a impedir que los que tienen prácticas clientelares se mantengan, o que repitan los legisladores que votan leyes contra el pueblo. Eso forma parte de la vida misma, de la vitalidad del partido, que es un debate permanente, una discusión permanente, digamos, como hacen las comunidades indígenas. Nosotros tenemos que estar exigiendo la rendición de cuentas permanente de nuestros representantes y dirigentes, porque esa es una manera en que se sanean las prácticas, en que se aprende a hacer política por parte de todos, pero también es una manera en cómo se combaten las corrupciones y las prácticas no democráticas, ¿no? Esa es la participación, es el empoderamiento de la base, es la construcción de esta democracia desde la base. Como vamos a impedir que los vicios de la clase política actual, del sistema político que hoy es el que nos domina, pues se introduzca, o si ya se introdujo, que permanezca en Morena, ¿verdad? Porque tampoco, digamos, tenemos un detector de caciques y de esos aparecen de repente, ¿no? Hasta las figuras civiles más impolutas, de repente darles un pequeño poder, y hasta el anarquista más radical de repente se vuelve el dictador más tremendo. Pues nadie es infalible. En ese sentido, la única forma de impedir que se apoderen del partido o movimiento de Morena estas prácticas inmorales y antipolíticas es con la participación y el debate permanentes, y es a través de la democracia. Bueno, Morena, si es producto de su líder y si hay caudillismo, miren, la cultura política no se inventa, la cultura política es así, y en la historia de América Latina y en la historia de este país siempre ha habido liderazgos fuertes que han encabezado o han promovido, impulsado los cambios de México. Entonces, estamos en esa realidad histórica, pero tenemos que construirle a ese líder o a ese liderazgo fuerte, pues reconvertirlo, como diría Enrique Dussel, en un liderazgo colectivo, en un liderazgo democrático. Y entonces, ese dirigente, ese carisma que es capaz de concitar el apoyo popular y social como ningún otro puede hacerlo, pues refleja y exprese los valores, las ideas, las demandas y las exigencias de todos. Eso es lo que tenemos que exigirle a los dirigentes, que sean la expresión de esa voluntad colectiva. Hay caudillismo o hay autoritarismo cuando esa dirigente o esos dirigentes no toman en cuenta esto, sino ya por sí mismos creen que se autorreproducen y piensan por todos, y a nombre de todos hacen lo que crean lo correcto, sin ponerlo a discusión, sin ponerlo a la construcción colectiva, ¿no? En todo caso, pues si son más preclaros, tienen mejores ideas y tienen una iniciativa y más experiencia, pues que aporten al resto esa experiencia, ese conocimiento, esa reflexión que les llevó a concluir
tal propuesta o tal iniciativa y que en el debate, en la construcción colectiva, pues se convierte en una apropiación de todos. Ese es el proceso de democratización y de construcción de los liderazgos como liderazgos colectivos, que ese es en realidad lo que queremos. No queremos que desaparezcan los dirigentes, sino que estos sean liderazgos colectivos, no liderazgos unipersonales, ni familiares ni de grupo, ¿no? Bueno, ¿confiamos o no confiamos en las instituciones? Pues no confiamos en las instituciones, en las realmente existentes no. En el IFE no confiamos, pero también tenemos que entender que las instituciones también son procesos históricos, son construcciones históricas. El IFE no es lo mismo que la Comisión Federal Electoral que tenía el PRI antes del 94, donde Gobernación tenía el control de las elecciones. Ahora ya quieren regresar a ese modelo, ¿verdad? Ahora con el Instituto Nacional Electoral. Pero el IFE fue producto de la lucha de la izquierda también y de la lucha social y ciudadana por democratizar, por quitarle el control de las elecciones a los gobiernos. Bueno, al gobierno federal. Ahora se ha convertido como que cada gobernador tiene su instituto y luego controlan las elecciones locales. Ahora quieren centralizar otra vez esa facultad metaconstitucional del control de las elecciones desde la federación, es decir, desde el presidente de la República, a través del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que el IFE también se pervirtió porque los agentes políticos que lo hicieron posible se pervirtieron. Entonces, la sociedad civil también permitió, o los organismos no gubernamentales y los partidos permitieron al IFE. ¿Por qué? Pues porque se apoderaron del nombramiento de los consejeros, volvieron, bueno, esto fue el Baster Gordillo en 2003, de la mano de Choefet, ya se les olvida, pero como representante de la fracción parlamentaria del PRI, y ahí es donde el Baster Gordillo perversamente dividió la elección de los consejeros por partidos, ¿no? Entonces partidizó la elección de los consejeros, y ahí empezó otra vez la apropiación del sistema de gobierno, del sistema dominante del Instituto Electoral, ¿no? Entonces esto también tenemos que pensar en las instituciones, en la doble, digamos, cara que tienen las instituciones, como poder instituido, pero también que en un momento dado de su historia fueron producto de un resultado histórico, producto incluso de una lucha. No podemos entender la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE y otras instituciones sociales que garantizan derechos, son también producto de la lucha social. Entonces, ahora pues se les ha pervertido, ¿no? En muchos casos, pero entonces también tenemos aquí que recuperar la capacidad de los movimientos, y esa es una característica que el partido tiene que, digamos, respetar del movimiento, que los movimientos también tienen capacidad de construir instituciones. Y en este caso, un partido es una institución. Y si un partido nace del movimiento y se debe al movimiento y hace honor a este hecho, se trata de una institución construida desde abajo por los ciudadanos. Y también se vale. También tenemos que recuperar la capacidad de los ciudadanos de crear instituciones para poder resolver sus problemas. Morena es una institución que está construyendo los ciudadanos que luchan por la democracia, por la transformación radical de este país, por el cambio de régimen político. Y se creó esa institución para poder dar la lucha por la vía democrática y electoral. Pero no agota sus trabajos, no agota su reflexión, no agota su organización en estos espacios, sino tiene que construirse, alimentarse y fortalecerse con el trabajo social, con el trabajo ciudadano, con el fortalecimiento del poder ciudadano. Que tenemos una concepción muy limitada del Estado, podría ser si pensamos que el Estado es un instrumento de las clases dominantes para ejercer el poder. En todo caso, el Estado es una construcción histórica que tiene características de control, de instrumentos de control, pero también de representación. Y en este caso, Morena ha elegido en sus documentos básicos, en el proyecto alternativo de nación está claro que queremos un Estado al servicio del pueblo, un Estado al servicio de la nación. Y en ese sentido, nuestra reflexión de Estado es que en el Estado también está la sociedad. Nos hemos
esta diferenciación entre que el Estado y la sociedad civil. La sociedad, los ciudadanos también forman parte del Estado. En todo caso, lo que hay es una suplantación de las instituciones del Estado de la parte social y civil, de la parte ciudadana. Se le han apropiado a una minoría, pero el Estado, las instituciones del Estado deben representar la voluntad de todos. Por eso estamos en una lucha democrática, por democratizar las instituciones, por transformarlas. A veces están tan pervertidas que hay que construir unas nuevas. Entonces, hemos visto tan pervertidos los partidos políticos, tan corrompidos los partidos políticos, que tuvimos que crear un partido nuevo, una institución nueva, política, para garantizar a los mexicanos un espacio democrático y popular para dar esta lucha. En ese sentido, es importante que en esta concepción del Estado, en la cual también tenemos que pensar que si el Estado somos todos, pues la soberanía popular se puede ejercer no solo a nivel de las instituciones del poder legislativo o judicial o del poder ejecutivo en sus diferentes niveles, sino también en la toma de decisiones. Entonces tenemos que ser partícipes, estar muy atentos a la discusión de los temas locales, de los temas municipales, de los temas de las delegaciones, de los temas estatales, para que también en ese nivel podamos participar con críticas, pero también con alternativas, y de esa manera vamos construyendo una cultura desde la base que haga posible lo que dice la Constitución, de que el municipio es la célula de la República. Y si logramos democratizar los municipios, si logramos que haya poderes transparentes, y haya el cabildo abierto, y que haya rendición de cuentas, y que podamos decidir y que se instituya el presupuesto participativo en todos los ayuntamientos del país y en todos los gobiernos estatales y a nivel federal, pues estaremos avanzando. Entonces se trata de construir nuevas figuras también de empoderamiento ciudadano, como la fiscalización ciudadana, como la rendición de cuentas desde la ciudadanía, para ponerle coto, para poner un contrapeso a los poderes fácticos, pero también a los poderes institucionales. Entonces aquí se trata yo sintetizaría, se trata de recuperar la capacidad constituyente del movimiento social y de la capacidad de la sociedad para poder construir sus propias instituciones, para llevar a cabo el cambio. A veces la situación es de tal magnitud, o la imposibilidad de cambio es de tal magnitud del sistema, que se lleva a la destrucción del sistema y a la convocatoria de un constituyente para crear un nuevo andamiaje social, un nuevo pacto social, un nuevo Estado. Pero estamos en ese camino, pero los procesos maduran. Entonces tenemos que empezar por abajo y digamos en el sentido correcto, que es la construcción de esta capacidad de la sociedad para participar en los destinos de la nación y en defensa y en el ejercicio de los derechos que le corresponden, ¿no? Entonces, ¿es Morena reformista o revolucionaria? Pues, si yo pienso que Morena, si es consecuente, si está por el cambio radical, si está por la transformación del sistema político, por un nuevo modelo económico, por una sociedad de inclusión para todos, está por la vía revolucionaria. Pero la vía revolucionaria pensada en la transformación radical, y que el método que hemos elegido para llevar a cabo esa transformación radical es la vía pacífica, es la vía democrática, es también el ejercicio del voto, pero no se vota en el ejercicio del voto. Y en ese sentido estamos pugnando por hacer una revolución pacífica, una revolución democrática, una revolución popular, dándole el poder a la gente. La revolución de la que queremos es devolverle el poder al pueblo, y eso es revolucionario. ¿Cómo llegar a eso? Pues ese es el reto, ¿no? Y que Morena tiene que enfocarse también a crear estos espacios donde los ciudadanos adquieran poder, ¿no? Tomen el poder en sus manos. Preguntan aquí sobre más las acciones contundentes, ¿no? Paro nacional, ¿es posible? Bueno, en nuestro país nunca ha habido un paro nacional. Solo una huelga general en 1915 que hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas, ese tan denostado sindicato que está al frente de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro. Pues ese sindicato es el único que en 1915 hizo una huelga general. No ha habido nunca en nuestro país una huelga general, por lo tanto menos un paro nacional. Ha habido pues huelgas de sector,
¿no? Huelga de maestros, la huelga de los ferrocarrileros en el año 58, que fue reprimida y que llevó a sus dirigentes a la cárcel, a Valentín Campa y a Demetrio Vallejo, los llevó a la cárcel. En fin, sí ha habido paros incluso de universidades para luchar por el sindicalismo universitario. Hubo una huelga de la mayor parte de las universidades públicas del país. En fin, sí ha habido huelgas por sector generalizadas o amplias, pero nunca ha habido un paro nacional. Entonces un paro nacional no se decreta. Y para los compañeros que preguntan sobre el paro nacional, pues yo les pido que si hacen un ejercicio de memoria o un recuento en las redes de todos los carteles que en este año se han emitido con el lema "Vamos al paro nacional", dentro de 3 días, dentro de una semana, dentro de 15 días, yo creo que van a ser más que el número de las semanas que llevamos en el año. Entonces, por deseos no paramos, por iniciativas no paramos. Cada semana los maestros convocan al paro nacional y luego hasta grupos de estudiantes convocan al paro nacional, pero no es el deseo el que puede sustituir a la realidad. Un paro nacional no es algo que se decreta, es algo que se construye. ¿Es posible? Sí es posible, pero requiere de mucho trabajo. Y cuando se habla de paro nacional, pues ¿a qué nos referimos? Una huelga general, que es más claro de qué se trata, es la paralización del sistema productivo. Pero eso implica que paren las fábricas, que paren todos los centros de trabajo y de estudio. Hoy en nuestro país, pues no hay sindicalismo. La mayor parte de los trabajadores no tienen ni contrato. 17 millones trabajan en la informalidad, y de los 14 millones que tienen un trabajo formal, pues no sé, creo que el 13%, el 12% están sindicalizados. Y luego de ese 12% que están sindicalizados, o 15% que están sindicalizados, el 80 o 90% tiene contratos de protección, o sea, ni siquiera eligieron su sindicato, ni eligen el contrato colectivo del que ejercen, ¿no? Entonces, necesitamos pensar nuevas formas de lucha. Sí tenemos que hacer acciones nacionales para fortalecer las exigencias y poder frenar a los agentes neoliberales que están destruyendo nuestro país, que están queriendo acabar con nuestros derechos, sí, pero tenemos que trabajar muy fuerte, acercándonos entre sectores y logrando esta comunión de intereses, logrando esta solidaridad entre las diferentes luchas, y solo de esta manera, uniéndonos, trabajando en común, ganando confianza, llevando una serie de ensayos previos antes de lograr este paro nacional, como sería posible un paro nacional. Entonces, este es un trabajo que cuesta mucho. No es nada más decretar que alguien diga en un meeting, por más dirigente carismático que sea, que decrete un paro nacional. Esto no es posible. Incluso podríamos hacer la reflexión que ha habido organizaciones políticas históricas en otros países que han convocado a la huelga general, que como no se han llevado a cabo, ahí acabaron su ciclo histórico. Le apostaron tanto a hacer algo que estaba fuera de sus alcances y de su fuerza, que el rebote de eso, estoy hablando del Partido Comunista Español, que convocó a la huelga general al inicio de la transición española, antes de la transición, y no pudo llevar a cabo esta huelga, y entonces ahí pues su fuerza moral, su fuerza política se disminuyó tremendamente al grado de que se volvió una fuerza marginal. Entonces también tenemos que pensar, digamos, por un lado, para llevar a cabo un plan de acción, es la fuerza que tenemos, y también considerar a qué está dispuesto a llegar la gente. Nunca podemos llevar a cabo un plan político, un plan de trabajo, un plan de lucha, si no estamos impulsando, teniendo en cuenta hasta dónde está dispuesta la gente a luchar. Porque vanguardias pues, siempre ha habido, pero de eso a que influyan al resto y convoquen y conciten el apoyo, es otra cosa. Pues siempre tenemos que estar pensando que las estrategias que tenemos, hay un dato ahí importante: la gente hasta dónde está dispuesta a llegar. Claro, nosotros queremos llegar más lejos, pues tenemos que trabajar con ellos, pero convencerlos de que lleguen más lejos. No imponerles que lleguen más lejos, porque nos vamos a quedar solos. Entonces, este es un trabajo que requiere, pues, no solo de decreto, es un trabajo que hay que llevar a cabo, y que se lleva a cabo también con ensayos, poniendo, digamos, en tensión las fuerzas,
poniendo, digamos, poniendo el reto al sector social o a la organización o a todos los sectores de si somos posibles siquiera de articular una jornada nacional de lucha. Si vamos a salir todos juntos, maestros, trabajadores, estudiantes, campesinos, todos juntos a decir por lo menos apagar la luz, ya si logramos que todos apaguemos la luz, estamos en condiciones de iniciar cualquier otro tipo de acción. Pero si no logramos ni siquiera la solidaridad, el apoyo o el sentido simbólico, porque no tiene otro sentido, es simbólico, es decir, no estamos de acuerdo y apagamos la luz, eso que parece tan inútil para muchos o para algunos, es muy importante porque a través de los símbolos la gente gana confianza. Así que logró Gandhi la independencia de la India, con acciones simbólicas, siendo una minoría y además utilizando la no violencia para poner en evidencia la opresión, para poner en evidencia el estado de violencia con el que se impone un imperio o un gobierno oligárquico, y a través de ello lo debilita, lo ilegitima y va debilitando sus capacidades de control y su capacidad política. Eso tarda años, pero si se es consistente, dice Gandhi que la única manera de poder llevar a cabo la transformación por la vía pacífica y la no violencia es teniendo determinación, siendo conscientes y determinados a llevar a cabo ese fin. ¿Va a costar tiempo? Sí. ¿Va a costar esfuerzo? Sí. ¿Va a costar sacrificio? Sí. Pero si no cejamos en nuestro intento y en nuestra lucha y nos mantenemos en el rumbo y no nos desviamos en aras del pragmatismo político o de la realpolitik, como dicen, lo vamos a lograr, porque en eso vamos a hacer que mucha gente se integre, y es donde yo veo el carácter revolucionario de nuestra lucha. No queremos cambios cosméticos, no estamos luchando porque cambie solo una ley o porque gobierne a un personaje o un partido, Morena. Queremos la transformación radical de nuestro país, del régimen político, del sistema económico, y queremos un cambio de un país nuevo donde todos quepamos, y ese es un cambio revolucionario. Entonces, no aquellos que arrojan piedras y que solo arrojan piedras como una actitud que a sí mismo se califica de revolucionaria porque es radical, perdón, a pedradas no se cambia el mundo, aunque es una manera de expresar la rabia, de berrinches sentimentales o de desahogos y desfogues de la rabia que traemos, de la desesperación que nos da, de la impotencia que nos da este régimen de injusticias o las injusticias que vivimos. No se cambia, no es con rabietas ni con desfogues emocionales como se va a lograr el cambio. Lo verdaderamente revolucionario es ir a la raíz de los problemas, y si en este país no hay democracia, hay que construir la democracia, y se construye desde abajo y de poco a poco y entre todos. Si en este país no hay justicia social, hay que construir la justicia social, no solo cambiando la política económica, sino construyendo nuevas relaciones entre consumidores y productores, logrando que las cadenas, las redes que hay de economía solidaria se extiendan, se expandan, que la alimentación de alimentos sanos, no transgénicos, no contaminados con pesticidas, no dañinos al medio ambiente, sean una realidad de nuestra mesa, pero no es una responsabilidad solo personal. Es también creando redes solidarias y colectivas para que eso pueda ser posible, para tener precios bajos de alimentos sanos. Eso también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, y Morena tiene que trabajar también esas redes, tiene que construir y fortalecer esas vías, y también es ir contribuyendo al cambio radical, promoviendo, parece que te anuncio, pero también promoviendo, digamos, una conciencia ambiental, una conciencia ecológica, es también ir haciendo el cambio radical, dejar de depender de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas, como parte de la energía de la sociedad, es también ir al cambio radical, y eso nos pone también que la responsabilidad está en nosotros, en nuestras prácticas cotidianas, en lo que consumimos, en cómo llevamos a cabo la satisfacción de nuestras necesidades más básicas cotidianamente. Todos los días tomamos decisiones, todos los días estamos decidiendo si apoyamos o negamos este sistema de opresión, y el dato es que la mayor parte de las decisiones que tomamos, por el marco que las tomamos, por el margen tan escaso que tenemos,
es de reproducir y perpetuar la injusticia, es de perpetuar la esclavitud de los talleres del sudor, es de perpetuar la destrucción del medio ambiente. Entonces, tenemos que hacer visible de dónde vienen las cosas que consumimos, quién las produce, qué manos las producen, porque esa es la manera en que podemos sernos conscientes de qué consumir y qué no consumir. No solo alimentos chatarra. ¿Qué tal si dejamos de consumir el agua embotellada que tenemos, que es el negocio este es el negocio más grande y redituable que tenemos? No pagan, las grandes empresas que nos venden agua no pagan por el agua y luego nos la venden embotellada como si fuera agua producida, o sea que tuviera elementos nada más la embotellan, la limpian y ya, no tiene ningún chiste, y nos la venden más cara que el refresco. Entonces, ese es el gran negocio, ¿no? Debemos garantizar un sistema de red pública de agua potable. Entonces tenemos que luchar porque el agua sea asequible para todos. Y entonces, como en Francia, por ejemplo, inició un movimiento de desobediencia civil para exigirle al gobierno que si no había agua potable en la red, pagaran las botellas de agua que teníamos que consumir, porque es un derecho humano. Y el Estado tiene que garantizarlo, y si no lo puede garantizar, tiene que pagar el costo de no garantizarlo. Entonces hay que hacer estas reflexiones, en lugar de mantenernos en la inercia del consumo, tenemos que cambiar, y eso también parte de las reflexiones de hacer un cambio radical. Creo que con esto más o menos podría dar por respondidas las preguntas. Sí, los neoliberales no solo llevan a cabo contrarreformas, están llevando a cabo una revolución. Nosotros tenemos que decirle con esas palabras. Revolución quiere decir cualquier cambio radical de raíz de la vida de un pueblo. Los ricos, el sistema financiero, las petroleras, los bancos están haciendo un cambio radical en el mundo. Están haciendo un cambio radical en este país, están llevando a cabo una revolución conservadora para conservar sus privilegios, para ampliar su riqueza y para despojarnos de todo derecho. Eso trata de una revolución. Y la sociedad no está preparada para crear una revolución desde su propio interés, desde el interés colectivo, desde la defensa de la naturaleza, desde la defensa de lo común. Tenemos que recuperar la idea de lo común, porque la idea de lo individualizado, de la ganancia permanente y apropiada de manos privadas, nos está llevando a la destrucción del planeta, nos está llevando a la destrucción de nuestras sociedades. Entonces tenemos que recuperar lo colectivo, lo democrático y sobre todo lo común. Y lo común es lo que hace posible la vida de todos. Y eso no está y no debe estar a discusión. Eso tenemos que defenderlo. Es el último bastión que tenemos de reproducción de la vida. Y hoy, en un país con 53 millones de pobres, pero donde 22 no pueden comer todos los días, y donde ellos, 10 millones de niños, no comen todos los días, y van a esas escuelas donde la propia reforma educativa, entre comillas, ni siquiera considera ese hecho, ni si reflexiona sobre el hecho que 10 millones de niños no tienen que comer, tienen pobreza alimentaria. No es viable un país así. Entonces tenemos que ir a recuperar que entre las cosas comunes es que debemos pensar que como sociedad los niños son de todos y todos tenemos una responsabilidad porque los niños tengan derecho a un mínimo de vida, a satisfactores mínimos, a una alimentación, a la salud, a la educación, porque de ello depende el futuro de este país. Y si eso no garantizamos entre todos, pues no va a tener futuro este país. Pues por eso tenemos que hacer visible cuál es lo común. El agua es común, por lo cual no puede ser una mercancía, tiene que ser un derecho. Ya es un derecho constitucional, tiene que ser un derecho humano. La energía no es una mercancía, la energía es hoy lo que hace posible el desarrollo económico y social de la sociedad y el que podamos acceder a satisfactores culturales, de información, etcétera, que son básicos, por lo cual tampoco puede ser considerado una mercancía. La tierra no debe ser considerada una mercancía, y así tenemos que buscar cuáles son los valores y las cosas que son comunes, y ese es el piso del cual tenemos que partir, de la defensa de lo común. Y ahí, si logramos hacer visible eso que nos hace común a todos los oprimidos, como diría Ricardo Flores Magón, entonces va a florecer por sí misma la solidaridad para cambiar lo que nos hace infelices, lo que nos hace vivir las injusticias, lo que nos hace enfrentar problemas comunes que todos tenemos y que la única solución no va a venir de arriba,
es que entre todos podamos darle una solución colectiva y común a esos problemas comunes. Entonces, la discusión sobre lo que es lo público, sobre lo que es lo colectivo, sobre lo que es lo común, pues son lo que nos va a posibilitar construir una revolución cultural, una revolución civilizatoria, una revolución que va a ser muy radical porque va a transformar esta civilización y va, digamos, a darle una viabilidad a la humanidad, conviviendo con la naturaleza y conviviendo también hacia el interior de la humanidad en su propia pluralidad. Entonces, ese es yo creo que algo muy importante. Tenemos que romper los paradigmas de las ideas políticas. ¿Qué es una revolución? Tenemos que cambiar los paradigmas de las ideas tradicionales en la izquierda que todavía permanecen de lo que es una revolución. Tenemos que ir a reflexionar sobre lo que es la lucha social. ¿Cuál es la lucha política? La lucha política no la hacen los políticos, la lucha política la hacen los ciudadanos, y tenemos que arrancarle y quitarle a este prejuicio que hay sobre la política para poder recuperarla como un instrumento de transformación de los ciudadanos. Si seguimos reproduciendo el prejuicio de que la política es corrupta y que la política está en manos de los políticos, les estamos entregando todo, la decisión, todo el poder a quienes nos oprimen. La política es un instrumento de liberación y eso es lo que Morena tiene que construir y alimentar, que sea un instrumento de emancipación, de educación y de reeducación para todos, pero sobre todo una herramienta de liberación. Entonces, en eso estamos y cuesta trabajo, es un camino difícil, pero yo pienso, después de ver tantas experiencias históricas, que es la única salida posible. Ya ni siquiera pienso que otras formas más que intentan atajos, ¿no? Que la vía armada, etcétera, etcétera, que no cueste tanto trabajo, vamos a levantarnos en armas y vamos a lograr el cambio. Eso tampoco garantiza que el cambio sea democrático ni que sea para todos. Luego sucede que después de una revolución así se entroniza una burocracia, un nuevo partido, un nuevo caudillo y volvemos a lo mismo. O recordemos la historia, no llegó Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección al poder y luego se eternizó contra esa propia bandera. Entonces, también tenemos que pensar en que los procesos, en que hay que ir hacia lo que decía León Trotsky, la revolución es permanente. Por lo tanto, la lucha es permanente, la transformación es permanente y no vamos a cejar. No acaba la lucha incluso con la toma del poder. La lucha, la transformación continúa. Es el elemento que le da vitalidad a la sociedad. En el momento en que la revolución se institucionaliza y se acaba el cambio, es el momento en que nace la opresión. Entonces, pues más bien yo cambiaría el paradigma de la revolución. No queremos reformismo, la disyuntiva no es reforma o revolución. La disyuntiva es o hacemos esta revolución ciudadana, radical, cultural, o nos va a dominar la barbarie. Esa es la disyuntiva. Y la barbarie es más violencia, más opresión, más esclavitud, porque los derechos no se ganan eternamente. No porque estén en la Constitución, y aquí en México lo sabemos, que ni se han respetado, ya están garantizados. Entonces, la democracia también es la defensa permanente de los derechos. ¿Cómo? Ejerciéndolos. El ciudadano que no ejerce sus derechos está cediéndole al poder, a las minorías que nos oprimen, el espacio para que lo hagan, ¿no? Entonces, esta es la convocatoria de Morena, y en ese sentido, si no lo logra a su interior, entonces está fallando, y por lo cual no va a lograrlo hacia la sociedad. Es que esto es una revolución permanente. Tenemos que revolucionar nuestras dinámicas, nuestra forma de organización, nuestras propias paradigmas políticos, nuestras formas de lucha, y tenemos que llevarlas también y ponerlas a prueba en la sociedad. Y eso es lo que nos va a hacer un cambio permanente en torno y con base en principios, digamos, que nos permitan, pues, con valores democráticos, humanistas, solidarios, pues de ayuda mutua, etcétera, que nos lleven a que, pues, a romper incluso las iglesias ideológicas, porque no solo hay iglesias en las religiones, también hay iglesias en la izquierda misma, hay iglesias, hay dogmas que ha habido 150 años y no se cambian. Entonces tenemos que también, digamos, hacer una revolución en la izquierda, una transformación radical en la izquierda y romper los paradigmas, y en lugar de quedarnos con dogmas,
mejor construyamos prácticas democráticas, radicales, revolucionarias, que nos hagan más humanos, que nos hagan más comprometidos con el prójimo y que nos hagan constructores de una realidad, no en el futuro, no en la promesa del paraíso para cuando llegue el cambio de poder, sino el paraíso aquí y ahora, la utopía aquí y ahora. Lo que decía Ernest Bloch, la esperanza no es espera, la esperanza es construcción, es hacer lo que hace falta. Y si hay una carencia, hay que cubrirla, no quejarnos. Creo que hay que cambiar el paradigma también de la crítica. La mejor crítica es la que construye alternativas, no la que se queja, no la que descalifica, no la que justifica su pasividad en que hay, eso no me gusta. Pues entonces hagamos lo que nos gusta y llevémoslo a práctica. Entonces, en ese sentido, Morena es un campo abierto, es un proyecto que tiene futuro si quienes estamos en él, quienes estamos construyendo y constituyéndolo, nos convencemos de ello y no nos dejamos ni de la inercia ni de la antidemocracia hecha cultura política priista hacia el exterior, que luego también en nuestro interior está muy presente, y no permitir que se legalicen, se vuelvan usos y costumbres todas estas formas tan corrompidas del sistema político que denostamos y que rechazamos y que criticamos. Entonces, pero también hay que entender que las cosas tienen un proceso. Entonces, ni querer hacer, digamos, que los cambios no nacen porque uno los enuncia ni por decreto, y tampoco con ese hecho de que como los cambios son luego lentos, pues no hagamos nada, sino por el contrario, no dejar de avanzar permanentemente, y en esa medida se va a lograr que Morena siga siendo un partido movimiento, no se burocratice y logre su cometido de una transformación radical de la sociedad mexicana. Entonces, pues yo sí le veo futuro a Morena. Si no le viera futuro a Morena, pues estaría pensando que México no tiene futuro, porque pensemos cuál es hoy la alternativa que tienen los ciudadanos para empoderarse, para ejercer sus derechos, para defender el país, para defender sus recursos naturales. Como movimiento nacional, como organización nacional, no hay otro que Morena. Sin embargo, Morena no es todo. También tenemos que entender que hay otros movimientos, que hay otras organizaciones, y que tenemos que ir codo con ellos, en un plano de igualdad y de respeto, para luchar. Porque si no nos unimos a otros movimientos, no vamos a lograr el cambio. Tenemos que, al contrario, lograr la unidad. Por ejemplo, ahora que entramos a la unidad patriótica por la reconstrucción del país, por el rescate de la nación, es parte de esa intención de respetar, de reconocer que hay otros contingentes sociales, otras organizaciones que tienen una tradición de lucha, otras ideas, y que coincidimos en los objetivos. Entonces, en torno a los objetivos que coincidimos, ahí vamos a la calle juntos a luchar por defender nuestro país y nuestros derechos. Y es en las dos, hacia adentro y hacia afuera, y no dejar nunca que una predomine en la otra, ni todo hacia adentro ni todo hacia afuera. Las dos van corriendo paralelas, y en la medida que fortalecemos la organización, estamos fortaleciendo la lucha, pero en la medida que avanza la lucha social hacia afuera, nuestro partido va avanzando y se va fortaleciendo como un proyecto emancipador y liberador. Pues no sé, yo lo dejaría aquí, ya respondiendo a las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta u opinión. Yo nada más nada más brevemente sobre lo que mencionabas al final, nada más así como apunte, ¿cuál sería tu perspectiva respecto a este tipo de articulación de la izquierda que se ha dado, que de cierta forma ha sido bastante, sí, simbólica, pero bastante incipiente, ¿no? O sea, no se ha concretado en más que en documentos? Bueno, miren, yo creo que la unidad no es algo que se decrete, ¿no? La unidad se trabaja, se construye. Pienso que Morena, al ser un movimiento de movimientos, por sí misma, ya contiene el embrión de eso. Y también, por decirlo con un ejemplo, hay quien ha reclamado que Morena no se involucra con fuerza en la solidaridad con los maestros, o que no ha sido suficientemente solidario con la lucha de los maestros. Yo creo que no, que Morena ha estado muy presente en la lucha de los maestros, tanto así
que todos nuestros militantes que son maestros están en el movimiento magisterial, pero también somos respetuosos de los movimientos sociales. Entonces, nuestros compañeros no están con la bandera de Morena dentro de los movimientos. Son militantes de Morena, trabajan hacia afuera en Morena, pero hacia adentro son integrantes de un movimiento social y que tienen que respetar las reglas de ese movimiento. Entonces, el partido tiene que ser respetuoso de la vida de los movimientos, de su propia vida interna, y no imponer, ni tampoco, digamos, utilizar los movimientos para sus fines políticos partidarios. Tiene que ser, en este equilibrio, tiene que ser, y en ese sentido creo que hemos cumplido. Hay quien se desespera porque no vamos masivamente a las marchas de los maestros, pero si hay contingentes de Morena, quizá debía haber más gente de Morena visiblemente como Morena en esos movimientos, pero también entendemos, porque lo están, nada más que no se ponen la camiseta, que lo hacen también por respeto a la organización, al movimiento, ¿no? Entonces, a veces, uno por querer, uno hace cosas que parecen buenas, pero cuyas consecuencias no son buenas. Si Morena desde un principio hubiera salido y Morena encabeza a los maestros, pues flaco favor les hace a los maestros, porque en lugar de convertirse en una demanda legítima, les dicen no, es que es una demanda política de un grupo político, y entonces así los descalifican. Y al revés, digamos que acciones o movimientos que tienen su propia independencia, si se quieren montar sobre Morena, porque puede ocurrir, con métodos que no son democráticos, con formas que no son propiamente las que Morena está llevando a cabo, pues también pueden perjudicar al partido. Entonces también es un equilibrio, pero tiene que haber un diálogo permanente, y yo creo que hay que partir de un principio: la solidaridad no se regatea, la solidaridad no se pide permiso para poder expresarla, y frente a cualquier causa justa es una obligación moral que los integrantes, los militantes, las instancias, desde las más pequeñas hasta las más generales y nacionales, tienen que expresarse siempre a favor de los ciudadanos que luchan por causas justas, porque guardar silencio nos hace cómplices de esas injusticias. Entonces, si hay un preso político, hay que exigir su libertad. Si hay un hecho que violenta los derechos de otros, hay que expresar nuestra inconformidad, nuestra solidaridad. Si hay un movimiento que tiene demandas justas, hay que expresar nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza misma de Morena. Si no lo hiciese así, si no lo hace así, pues estamos faltando a nuestros principios, estamos faltando al proyecto mismo de Morena, y en ese sentido pues tenemos que buscar el equilibrio. Y el equilibrio siempre es ser respetuosos de los movimientos, de sus métodos de lucha, de sus decisiones, y siempre acompañándolos, es decir, no dejándolos solos. También haciéndoles ver a los movimientos sociales que toda lucha aislada, toda lucha local, toda lucha gremial por sí misma no va a lograr sus fines últimos si no se involucran en una lucha nacional. Es decir, si el sistema no cambia, si el régimen político no cambia, si se mantiene este modelo económico, pues van a seguir permanentemente amenazados los derechos, el futuro de la vida de la gente, el territorio, los recursos naturales, en fin. ¿Por qué? Porque este sistema político está subordinado a un modelo económico que lo que está llegando es a una situación muy perversa, en la cual, para poder producir ganancias, este sistema ahora tiene que despojar a la gente de sus tierras, tiene que despojar a la gente de su riqueza, y tiene que despojar a la gente de sus derechos, incluido el democrático. Entonces, estamos ante una nueva escalada de este capitalismo global, y que solo se puede sostener por la vía autoritaria. Entonces, por eso hoy la democracia, la bandera democrática, auténticamente democrática, es una bandera radical, y eso tenemos que interiorizarlo en Morena. Hoy la democracia, la defensa de la democracia verdadera, la democracia real, como dicen en España, es la bandera más radical que tener un arma en la mano. Entonces, tenemos que interiorizar y profundizar sobre esta idea. ¿Para qué? Para construir prácticas democráticas, para profundizar en lo que representa el poder del pueblo, e irle ganando a la oligarquía los espacios de decisión, e ir acotando la opresión y el poder autoritario. Entonces, es una construcción desde el partido, pero también desde fuera. Es una construcción individual y es una construcción colectiva. Pues tenemos que ir hacia allá, y que pues tenemos que profundizar sobre el ideal democrático, sobre las prácticas democráticas. Me parece un hecho central de Morena, y que esto es lo que nos podría llevar a combatir todos
las lacras de la política, pero también todas las limitaciones que la organización pueda tener hoy en su propio desarrollo, porque es una organización hecha por hombres y mujeres de carne y hueso, no unos inventados en el escritorio o en la poesía romántica de la revolución. Está hecha con hombres y mujeres con una realidad concreta, con una historia concreta, con vicios concretos, con limitaciones concretas. Entonces tenemos que, a través del método democrático, de la reflexión, de una transformación radical desde la democracia, ir construyendo entre todos los cambios que nos permitan fortalecer y avanzar en el camino del cambio radical. Entonces yo pienso que si seguimos este camino hay futuro para Morena, y creo que no tenemos que cejar en ser intransigentemente democráticos. A veces pecar de democráticos retrasa cosas, pero es mejor pecar de democráticos que pecar de omisos y dar por hecho las cosas. Cuesta más, es un camino un poco más largo, pero un camino más seguro, más efectivo y sobre todo más duradero, porque lo que se siembra de esta forma pues va a durar, aunque se llame de otra forma, aunque evolucione y se denomine de otro nombre, ¿no? Entonces yo pienso que estamos en el camino correcto, estamos en la corriente mundial de los pueblos que están luchando por sus derechos, que están luchando por apropiarse de su propio gobierno, pero también del futuro de su propio destino. Y entonces en eso estamos. Morena está en sintonía con la revolución árabe, con la primavera árabe, está en sintonía con los indignados de España, está en sintonía con la lucha social en Argentina, con los pueblos indígenas de Bolivia, de Ecuador, con la lucha de los trabajadores y de los sectores sociales de Brasil. En fin, estamos en la misma lucha, nos tenemos que sentir parte de esta humanidad que está defendiéndose de un modelo económico global que está amenazando al planeta y está amenazando la existencia misma de la humanidad. Entonces, creo que es importante considerar esto, porque tenemos que tener los ojos hacia adentro de la organización, hacia el Polo de México, en sus formas, en sus culturas, en sus propias experiencias, pero también con un ojo más hacia lo global, hacia los pueblos que están en lucha, que están también en el mismo proceso. Lo mismo que estamos discutiendo aquí, platicando, reflexionando en todos estos meses, es algo muy similar a lo que está ocurriendo en las plazas de Madrid, de Barcelona, de París, de Grecia, de Atenas, en fin. Estamos en lo mismo, estamos buscando nuevas formas de hacer política, nuevas formas de cómo enfrentar este modelo económico que nos está oprimiendo, y sobre todo, cómo romper esta esclavitud de la clase política, de los partidos políticos, de los mercados y de la bolsa de valores, ¿no? Entonces, estamos en lo mismo, enfrentamos los mismos problemas, enfrentamos los mismos agentes de opresión y enfrentamos de alguna manera los mismos retos para lograr nuestra liberación, para lograr las reivindicaciones que como pueblos tenemos, y sobre todo pues lograr que haya gobiernos democráticos. Entonces, pues así yo lo dejo. Tenemos que democratizar la democracia, tenemos que profundizar aún más de lo que es la democracia, y sobre esa vía eso va a ser más radical que cualquier otro camino que elijamos vanguardista, porque hoy las vanguardias pueden tener la razón, pueden incluso estar 200 años adelante, pero lo máximo que van a poder hacer es una influencia cultural, impactar a nivel de la subjetividad, porque es el momento de los pueblos, es el momento de los movimientos, es el momento de que la gente tome el destino en sus manos y haga los cambios, porque no hay otro. Entonces, estamos en esa corriente, y ojalá Morena contribuya a este propósito pues, de emancipación de la humanidad. Y pues muchas gracias por su paciencia y su atención y su espera.